Hola, hola, Dios les bendiga a cada una de esas personas que están en mi canal Vive Cristo para Siempre. Quiero bendecirte con una palabra que estuve meditando mientras estuve leyendo. La palabra de Dios habla que el pueblo de Nínive estaba en pecado. Todos conocemos esta historia. Dice la Biblia que este pueblo había pecado tanto que el pecado de ellos había llegado a la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios va donde Jonás y le dice: Jonás, quiero que vayas a Nínive y le diga a esta persona que su maldad y su pecado ha llegado a mi presencia y que si no se arrepienten de su maldad, lamentablemente tendré que destruirlos. Lamentablemente el pecado había llegado a la presencia de Dios y el pecado había provocado de que hubiera destrucción en la vida de estas personas. Es muy importante, debemos de saber lo que provoca el pecado en nuestras vidas. Usted puede durar años siendo infiel, años maltratando a alguien, pero un día su pecado lo alcanzará. O sea, el pecado en la vida de las personas lo destruye. Usted puede atracar y puede salir exitoso 5 o 6 veces, pero un día lo encontrarán, caerá preso y sin embargo hasta pueden matarte. Hay jóvenes que andan a toa echando gabela y pueden salir ilesos de las gabelas 5 o 6 veces, pero un día lamentablemente puede ser que pierdan la vida, pueden tener un accidente, porque siempre el pecado y la maldad tendrá su consecuencia y tendrá su final. Y dice la Biblia que Dios le habla a Jonás y le dice: mira, ve y diles que yo los perdono, dile que se arrepientan de su pecado, porque no quiero destruirlo y no quiero hacerle daño. Dice la palabra de Dios, conocemos la historia, que Jonás se niega. Dice la Biblia que Jonás huye de todo eso, pero algo que yo quiero hacer énfasis es en lo siguiente: la palabra de Dios no es para lastimar. La palabra de Dios no es para discutir. La palabra de Dios no es para lastimar y juzgar a alguien. La palabra de Dios siempre tiene un propósito, y es levantar y provocar el bien en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque Dios, dice la Biblia, que en un momento Jonás le dice: yo sabía que si iba, tú lo ibas a perdonar. ¿Sabe por qué? Porque donde llega la palabra de Dios y el mal está dominando, el pecado está dominando, las cosas están mal. Cuando prestamos atención a su palabra, todo lo que está torcido se endereza. Y Dios envía a Jonás con un mensaje de parte de él. Palabra de Dios llegó a Nínive, y por más que hubiera corrupción, por más que hubieran pecado, dice la Biblia que el rey lo escuchó y prestó atención y mandó un mensaje a toda la ciudad y dijo: todos vamos a ayunar, todos nos vamos a humillar y nos vamos a arrepentir de nuestros pecados, porque la destrucción no va a llegar a nuestra nación. Porque la destrucción no va a llegar a nuestra vida. Si el pecado que estamos cometiendo, si los errores que estamos cometiendo está provocando que en mi vida, nuestra vida se acabe, hoy lo vamos a dejar. Y yo creo que se tiene que levantar un grupo de personas, se tiene que levantar alguien en los barrios, en las ciudades, y saber y entender que tu mal caminar, que tu pecado, que tu vida de contienda, que tu vida apartada de Dios puede traerte una consecuencia grave a tu vida. Y Dios no quiere eso. La palabra de Dios es para que tú te arrepientas, para que tú te devuelvas, para bendecir tu vida, y alguien tiene que entenderlo. A mí me duele el corazón cuando yo veo a alguien que utilizando un púlpito, utilizando la palabra, ataca a otro. No estamos para atacar. Traigo un mensaje de parte de Dios y vengo como profeta a decirte: si tú estás en el mal, si tú estás en el pecado, si hay una atadura que te domina, si hay algo que te tiene cautivo, quiero decirte: hay palabra de Dios que va a enderezar tu vida, hay palabra de Dios que traerá un nuevo crecimiento en tu vida. Dice la palabra de Dios que todos se arrepintieron, hasta los niños de teta ayunaron, y dice la Biblia que hasta los animales ayunaron, y dice la palabra de Dios que llegó a bonanza a Nínive. Llegó bonanza donde hubo arrepentimiento. Llegó a bonanza donde alguien que escuchó la palabra de Dios. Llegó a bonanza cuando alguien se decidió a obedecer a Dios. Llegó a bonanza cuando alguien dijo: suelto la pistola, suelto el sicariato, suelto la prostitución, porque sé que si escucho la voz de Dios, algo nuevo puede venir a mi vida. La Biblia dice: el que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas
viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Y tú tienes que entender que esta palabra es para ti. Dios quiere traer un levantamiento como levantó a Nínive. Dios quiere traer un levantamiento como levantó a aquella ciudad. Dios no quería destrucción, Dios no quería tristeza, Dios no quería llanto ni lamento. Dios quería que se arrepintieran. Qué lindo es el Señor. Dios quería que solamente se arrepintieran y escucharan su voz para así el poder obrar y bendecirlos. Si Nínive no se hubiese arrepentido, el mal lo hubiera alcanzado. Si Nínive no se hubiese arrepentido de su mal camino, la muerte le hubiese llegado. Pero se arrepintió. Y se arrepintieron cuando escucharon la palabra. Nunca te niegues a escuchar la palabra. Nunca te niegues a escuchar a un varón de Dios. Escucharon cuando el profeta llegó y dijo: traje palabra de Jehová y vine a hablarte a tu vida. Y Jonás empezó a predicar y a hablar en aquella ciudad, y muchas personas le creyeron y se arrepintieron. Yo quiero ser como ese profeta que viene a darte una palabra de bendición, a decirte: devuélvete del mal, devuélvete del pecado, porque Dios tiene planes para ti. No importa que tan bajo estés caída o caído, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti. A ti que quizás robas, a ti que quizás eres un sicario, a ti que quizás haces el mal, Dios tiene un plan para ti. Jonás, el mismo profeta, decía: merecen morir, pero Dios decidió dar vida. Quizás muchos creen que tú no mereces cambiar ni vivir, pero el Dios del cielo piensa diferente. Déjate alcanzar de Dios y deja que su palabra llene tu corazón. Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete